Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer este vídeo para empezar el tema nuevo de geometría que nos toca, ¿vale? Ya dejamos a un lado el álgebra, ya no vamos a hacer nada más de álgebra y entramos con geometría. El primer tema de geometría que vamos a hacer es el tema 8 del libro, aunque nosotros estamos por el tema 7. Y se va a llamar solo áreas y perímetros. No vamos a ver los lugares geométricos. Esto no va a caer, no entraría porque es algo más teórico y en esta situación pues no se puede dar. Entonces prefiero quedarme solo con las áreas y perímetros de figuras planas, ¿vale? Entonces voy a enseñar en el libro lo que me va a hacer falta y lo que no. Esta primera parte de lugares geométricos, mediatriz, bisectriz, circunferencia y ángulos no lo voy a dar, ¿vale? Entonces voy a empezar directamente con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sí que lo voy a dar y él va a ser la primera parte de mi tema. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Vale, un poquito de introducción. A ver, vamos a calcular áreas y perímetros de figuras planas. ¿Y qué son las figuras planas? Las figuras planas son figuras que se pueden dibujar en el folio, que se pueden dibujar en la pizarra, figuras que tienen solo dos dimensiones, ¿vale? Las dos dimensiones, la dimensión 1 es un punto, la dimensión 2 es figuras en el plano, las figuras que se pueden hacer en el plano, o sea, las figuras que se pueden hacer en el folio, y la dimensión 3 pues son los objetos que tienen figura, los cuerpos que tienen volumen, perdón, los cuerpos que tienen volumen, ¿vale? Pues yo qué sé, un cilindro, un prisma, todo eso son objetos de dimensión 3, cuerpos de dimensión 3. Pues ahora solo vamos a empezar por la dimensión 2, que es el primer paso. Obviamente primero dimensión 2 y luego ya iremos a dimensión 3. Entonces, en la dimensión 2 vamos a trabajar con distintas figuras y la figura más sencilla y con la que vamos a empezar son los triángulos, ¿vale? En los triángulos voy a definir algunos elementos que supongo que sabéis, que son, en un triángulo podemos encontrar lados, ¿vale? Los lados, que son los segmentos que forman el triángulo, lados, vértices, que los vértices son el punto de intersección, el punto de unión entre los lados, y ángulos interiores, que son los ángulos que forman esos lados, ¿vale? Yo creo que sabiendo un poco eso ya puedo empezar, y conforme vaya necesitando más conceptos pues os lo voy diciendo, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar con el primer resultado más importante y con el que vamos a trabajar muchísimo. Quiero que quede muy claro, que es el teorema de Pitágoras. Se supone que lo tenéis que saber, pero por si acaso lo voy a recordar. El teorema de Pitágoras, recuerdo que solo sirve para triángulos rectángulos únicamente. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Pues un triángulo rectángulo es un triángulo en donde uno de sus ángulos interiores forma 90 grados. Uno de sus ángulos interiores tiene 90 grados, que en este caso es esto. Un ángulo de 90 grados es un ángulo que forma como una cruz, ¿vale? Entonces, este es un ángulo recto, por lo tanto, todo esto es un triángulo rectángulo. Yo siempre voy a señalar los ángulos rectos así, con este cuadradito, siempre, siempre, siempre. Y es muy importante identificar este ángulo recto. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo, los lados de ese triángulo rectángulo tienen nombres en concreto que son los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿vale? Este lado y este lado se llaman catetos. Cateto 1, cateto 2, como queráis, pero son catetos. Y el otro lado, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo siempre tenemos una hipotenusa y dos catetos. Estos dos catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Muy importante identificar esto, ¿vale? Súper importante, ¿por qué? Porque después el teorema de Pitágoras relaciona estos conceptos, relaciona la hipotenusa y relaciona los catetos, y nos dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por eso es muy importante identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C, porque si no lo hacéis bien lo podéis liar y no estáis aplicando bien el teorema de Pitágoras. Eso es fundamental. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, me dan este triángulo. Imaginaros que, bueno, es que ya lo he hecho antes, pero bueno, este triángulo me dan estos lados,
20 y 21 y me preguntan este lado A. ¿Cuánto mide este lado A? Pues yo tengo que identificar que efectivamente este lado que mide 20 y este lado que mide 21 son catetos. ¿Por qué? Porque aquí está mi ángulo rectángulo, que en algunos, aquí sí que ya te viene dado, pero en algunas ocasiones puede que no te dé este cuadradito y tú tengas que ver dónde está. Entonces, si no tienes que ver, si no está dibujado, pues tú te das cuenta dónde está el ángulo recto, aquí. Pues entonces este lado 20 y este lado 21 son catetos. Si me piden esto que me están pidiendo la hipotenusa, pues únicamente tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que es lo que no sé, sería igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y muy importante, a mí me interesa solo lo que mide A, no me interesa lo que mide A al cuadrado. Por lo tanto, para quitar este cuadrado tengo que aplicar raíces cuadradas. Aplico raíces cuadradas en los dos lados y entonces este cuadrado se me iría. Y tengo que hacer la raíz cuadrada de todo esto con la calculadora, no pasa nada. 20 al cuadrado más 21 al cuadrado sería 841 igual a la raíz cuadrada de 841 igual a 29, ¿vale? Otro ejemplo. En este ejemplo me dan estos lados, 5 centímetros, 13 centímetros y me piden este lado. Y no me están diciendo, en el ejercicio no me están diciendo en ningún momento que esto sea hipotenusa o esto cateto o nada. Yo tengo que identificarlo. Entonces, mi primer paso es colocar este cuadradito, que yo ya lo he colocado, pero bueno, tienes que identificar dónde está el ángulo recto. En este caso, aquí está el ángulo recto. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que este lado es un cateto, este lado es otro cateto que no sé, y este lado entonces es la hipotenusa, porque está enfrente del ángulo recto. Por lo tanto, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras un poco diferente. Tengo que poner la hipotenusa al cuadrado, ya la sé, la hipotenusa al cuadrado es 13 al cuadrado, igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pues yo solo sé un cateto, el otro lo tengo que dejar como incógnita. Pues entonces, como me interesa esta incógnita, tengo que despejar como si fuera una ecuación. Este 5 al cuadrado pasa restando, me queda aquí solo el CE y entonces ya puedo aplicar la raíz cuadrada. Para quitar este cuadrado aplico la raíz cuadrada y se me queda la raíz cuadrada de 144, que es igual a 12, ¿vale? Muy importante. Ahora, vamos a hacer estos tres ejercicios también que son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahora no solo en muchos ejercicios no te voy a dar directamente un triángulo rectángulo y me aplicas Pitágoras y ya está. Eso es muy fácil. Ahora en estos ejercicios yo te voy a dar figuras que no sean triángulos rectángulos, pero tú tengas que sacar un triángulo rectángulo de ahí para poder aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Siempre igual. Entonces, en este ejercicio me dicen que tengo un cuadrado. Un cuadrado es un rectángulo que todos sus lados miden lo mismo. Tengo un cuadrado de diagonal, que su diagonal mide 8. La diagonal de un cuadrado o la diagonal de cualquier cuadrilátero es el segmento que unen vértices opuestos, ¿vale? En este caso tendríamos dos diagonales, esta diagonal y esta diagonal también. Sería una diagonal que mide 8 centímetros, mide lo mismo. Vale, entonces me da este dato, únicamente que la diagonal mide 8 centímetros y me pide este lado. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver de aquí un triángulo rectángulo. ¿Dónde veo aquí un triángulo rectángulo? Pues veo que efectivamente si la diagonal del rectángulo, o sea, sí, la diagonal del cuadrado divide el cuadrado en dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Aquí tengo un triángulo rectángulo. Ha aparecido de repente un triángulo rectángulo. ¿Y dónde está el ángulo recto? Muy importante señalar dónde está el ángulo recto. Eso es fundamental. Pues entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí. ¿Este 8 qué es? Cateto, hipotenusa. Pues me tengo que dar cuenta que está en el lado opuesto al ángulo de 90 grados, por lo tanto es hipotenusa. ¿Y esto qué es? Pues si esto es cateto, esto también es cateto y se supone que es cuadrado, entonces mide lo mismo. Este lado también puedo llamarlo L porque mide lo mismo, a un cuadrado. Entonces aplico el teorema de Pitágoras y sé que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este cateto mide L, pues L al cuadrado, y este cateto también mide L porque el cuadrado tiene que medir lo mismo, L al cuadrado. Entonces, venga, pues voy a hacer esto. 8 al cuadrado voy a poner que es 64, y L al cuadrado más L al cuadrado, ¿cuánto es? Pues una L al cuadrado más otra L al cuadrado, tengo 2L al cuadrado. Voy a despejar de aquí. 64 partido 2, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces se me queda 64 entre 2,
32, efectivamente. Sería 32 igual a L al cuadrado. ¿Y cómo quito este cuadrado? Pues con la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 32 pues no me va a salir exacta, pero bueno, 5,65, pues como sea, más o menos. Estos son centímetros. Pues entonces el lado de mi rectángulo mide 5,65 centímetros, más o menos. Todos los lados miden lo mismo, ¿vale? Muy importante entonces identificar dónde está el cuadrado. Ahora, otro ejemplo. Me dicen que en un triángulo equilátero, ¿qué era un triángulo equilátero? ¿Recuerdo lo que era un triángulo equilátero? Es un triángulo que sus lados miden lo mismo, ¿vale? Entonces, este lado y este lado, todos los lados miden lo mismo. Muy importante. Me dicen que en este triángulo rectángulo su altura mide 28 centímetros. ¿Qué es la altura? Venga, defino otro término. La altura es el segmento que va desde un vértice al lado opuesto perpendicularmente. Perpendicularmente quiere decir que aquí esta altura con este lado mide un ángulo de 90 grados. Muy importante. Pues entonces, ¿qué pasa? Que esta altura está dividiendo de nuevo a este triángulo equilátero, lo divide en un triángulo recto, ¿vale? Y entonces este triángulo recto, ¿cuánto mide esto? 28 centímetros, súper bien. Esto mide, me ha dicho que mide L. Y una cosa, ¿todo esto cuánto mide? Pues se supone que tiene que medir L porque es un triángulo equilátero. Y si yo solo me interesa esta parte porque es la mitad, pues ¿cuánto sé que mide? Pues L medios. ¿Vale? Repito, todo esto sé que mide L porque es un triángulo equilátero, pero como yo quiero quedarme con el triángulo rectángulo que es la mitad, pues será L medios, ¿vale? Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es mi hipotenusa? Mi hipotenusa es L, ¿verdad? Pues entonces L al cuadrado sería igual a la suma de los catetos al cuadrado, pues 28 al cuadrado más el otro cateto es L medios al cuadrado. Muy importante poner todo al cuadrado así. Entonces, ¿qué sería? Pues L al cuadrado igual a 28 al cuadrado, lo hacemos con la calculadora, 784 más L al cuadrado partido 2 al cuadrado, 4. Quito ese cuadrado y se me quedaría ese 4L al cuadrado igual a 3136 más L al cuadrado, 4L al cuadrado y menos L al cuadrado igual a 3. Despejo de aquí, ¿vale? Quiero juntar la L para allá, entonces se me quedaría 3L al cuadrado igual a, por lo tanto, L al cuadrado es igual, el 3 lo paso dividiendo, 3, entre 3. Y no se me queda exacto, se me queda 1045,3 periódico, entonces la L tengo que hacer la raíz cuadrada y se me queda 32,33 centímetros, más o menos, ¿vale? Aquí en estos ejercicios es muy difícil que salgan números exactos, por lo tanto seguramente nos saldrán decimales. No pasa nada, lo dejamos en forma de decimal, ¿vale? Entonces, muy importante, repito, identificar que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ver cuáles son los catetos y cuáles son y cuál es la hipotenusa y aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y aquí en este